y su principal atractivo es que premia a los miembros de su comunidad, especialmente en Latinoamérica. Hola, el día de hoy te voy a enseñar la plataforma GG's Latam. Esta plataforma nos va a generar ingresos con nuestros juegos favoritos como Clash Royale, Brawl Stars, Dota o League of Legends, entre más juegos. Así que empezamos. Ok, lo principal para conseguir el enlace con bonificación a lo que es la página, principalmente te vas a mi página web. Ok, aquí en mi página web entras principalmente por aquí, inicio, te vas a la sección ganar o gana dinero jugando, le das a ver todo. Ok, una vez aquí en ver todo, vas a ver todas las plataformas disponibles para que puedas jugar tus juegos favoritos y puedas generar ingresos. Y también tengo aplicaciones, y eso lo vas a ver ya en otro video más adelante. Ok, las principales páginas estás viendo que son las que están aquí por el momento disponibles. Y la que nos importa ahora mismo es GG's Latam. Ok, aquí en GG Latam vas a ver, bueno, una introducción de qué es lo que es GG para que te puedas registrar y le das lo que es aquí un clic y te lleva a lo que es el registro de GG's Latam y para ver el tutorial. Ok, te preguntarás, ¿qué es GG.latam? Ok, esta es una breve y corta historia o para qué sirve la plataforma. Así que mejor nos vamos a lo que es Google y tenemos la información más amplia. Ok, una GG's.io o GG's Latam es una plataforma y comunidad digital orientada a los videojuegos, diseñada para organizar torneos, retos y eventos, y su principal atractivo es que premia a los miembros de su comunidad, especialmente en Latinoamérica, que es importante, con dinero en efectivo o artículos por jugar títulos populares. Ok, una vez dicho esto, antes de ingresar a lo que es la página, te voy a mostrar los comprobantes de pago que tengo con la página ggs.latam. Ok, para ver los comprobantes de pago, si tengo algún pago nuevo, entre más cosas, te vas acá, a lo último, ok. Aquí en comprobantes de pago vas a ver los comprobantes de pago. Ok. Aquí verás la primera opción que es gg.latam. Ok, le das un clic. Ahora mismo estoy haciendo lo que es un retiro de $16 de este año en GG Latam. Así que posiblemente esa imagen va a estar de primero aquí. Por el momento tengo lo que es una imagen vieja de lo que es el retiro. Ese retiro fue creo que en diciembre del año pasado, aproximadamente. Ese fue el último video que hice de GG haciendo lo que es el retiro. Y como puedes ver, aquí tengo lo que es una larga lista de retiros con GG. Esta plataforma utiliza Binance, vas a tener que descargarlo. Y tienes la opción de que puedas observar que la página en sí paga. Estos son lo que son comprobantes de varios años, por lo que he usado lo que es la página y sigue siendo confiable. Ok, aparte de eso, para que tengas más información, esto aquí en mi canal de YouTube, cuando vayas a retirar o vayas a hacer el formulario, que es muy importante para el retiro con Binance, te vas a tener que ver lo que son estos dos videos. Este que está aquí, cómo retirar el dinero directo a tu billetera, que es cómo hacer lo que es el formulario de pago, y cómo hacer la transacción en Binance con este video para que te llegue a tu cuenta bancaria o aplicación de pago de tu país. Ya tengo todo listo para que puedas ver estos videos y puedas tener lo que son los ingresos en tu cuenta bancaria o aplicación de pago de tu país o la aplicación que utilices para generar ingresos o que te deposite. Ok. Ahora, vamos a lo que es principalmente la página web. Ya con el contexto que te expliqué, ahora sí te puedo enseñar
lo que es la página web en sí y puedas tener ya toda la información ya fija, que es la que te acabo de enseñar, para que sepas cuál era el contexto de la página y ahora sí poder explicarte en sí en qué se basa. Estos son los juegos que están disponibles en la página web. Por ejemplo, tenemos lo que es Brawl Stars, tenemos League of Legends, tenemos Dota 2 y tenemos Clash Royale. Tenemos dos juegos de móvil y dos juegos de PC. Por mí está muy bien, en realidad. Acá arriba, como puedes ver, tenemos ya aquí los cuatro juegos. Y te preguntarás, ok, ¿cómo me hago una cuenta? Aquí en lo que es mi página web, GG Latam, entras a lo que es el link. Ese es un link de referido. Creas lo que es una cuenta. Y aquí tienes que lo que es ingresar a lo que es tu perfil. O sencillamente le das a lo que es iniciar sesión con una cuenta de Google, como tú quieras, y entras ya a lo que es la página. Ok, una vez aquí, te preguntas, ok, ya tengo lo que es la cuenta. Ahora, ¿cómo vinculo los juegos para que puedan hacer que reconozcan mis partidas? Ok, para eso tienes que irte otra vez a perfil, te vas a mis juegos, y aquí en mis juegos vas a tener que hacer lo siguiente. Yo acabo de cambiar lo que es mi nick de League of Legends y de Valorant. Ok, aquí te va a salir esto, lo que es un lápiz en la parte de arriba. Ok, ese lápiz, ahí tú vas a tener que poner lo que es tu nombre de tu cuenta. Por ejemplo, tu nombre o nickname de tu cuenta de League of Legends. Ok. En mi caso, ok, yo tengo lo que es mi cuenta de League of Legends, que se llama Rise of a King. Ok, tengo que ver el nombre exactamente como se escribe y colocarlo acá. Eh, Rise of a King. Ok, si es de Last, LAN o NA. Y es de LAN, Rise of, ok. Agregar nueva idea y dice, ok, tu nueva idea ha sido cambiada con éxito, tu información antigua fue reemplazada con tu nueva idea. Volver a mi juego, ok. Ahora, ya tengo lo que es esto aquí. Tengo Rise of a King. Ok, ¿qué prosigue con esto? Ok, para tú vincular lo que es el juego, vamos a ver a donde dice verificar juego. Aquí en verificar juego tenemos que hacer lo siguiente. Nos vamos a nuestro juego. Aquí en nuestro juego vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos a lo que es... En mi caso, yo lo que haría es esto. Lo haría en confirmar. Creo lo que es una partida nueva. Y sencillamente cuando estoy dentro de la partida hago lo que es una captura de pantalla y se la envío a ellos. Pero como empieza en el video, tengo que ir a menú de entrenamiento, herramienta de práctica para hacerle lo que es la... eh, para que miren cómo se hace el procedimiento. Por ejemplo, elijo cualquier campeón. Ok, una vez hecho o elegido lo que es el campeón, vamos a tener que tomar una captura de pantalla dentro de la partida. Como dice aquí, para poder verificar este juego debes cargar una captura de pantalla completa, sin recortes ni ediciones, de la sección de tu perfil. Ok, ok, de la sección de tu perfil del juego, en donde se evidencie tu idea. Ok, bueno, una vez aquí en lo que es League of Legends, voy a ponerlo en modo en video, sin bordes, modo ventana. Ok, aquí como puedes ver estoy lo que es ya jugando en League of Legends. ¿Qué debo de hacer aquí? Ok, le damos clic o tocamos el botón de inicio. Ok, si no funciona, hacemos control alt escape, salimos de ahí y vamos a abrir lo que es, escribimos aquí acortador. A ver cómo se escribe. A ver. No, es herramienta de recortes. Esto es un recorte que hice de repeat.gg. Ok, vamos a escribirlo. Herramienta
aquí. Le damos a la herramienta de recortes. Esta herramienta de recortes nos va a hacer lo que es la captura de pantalla del juego. Para eso solamente vamos a entrar otra vez a LOL. Ok, solamente le damos clic a nuevo y vamos a hacer lo que es el recorte. Aquí en el recorte, como puedes ver, vamos a hacer lo que es un recorte de todo el mapa este. De todo esto. Ok. Ya con el recorte ya hecho de lo que es esto, como puedes ver, ya se nos evidencia el nombre, que es esto. Ok, y le damos a lo que es archivo y guardar como, pero no hagan esto, nada más. Ok, solamente lo dejan así, con el recorte, le dan archivo, guardar como, y le ponen cualquier nombre. Ok, le doy en guardar y le doy en minimizar. Ok, una vez aquí, salimos de aquí. Y ahora, para verificar lo que es el juego, vamos a darle lógicamente en verificar juego. Una vez aquí le damos en verificar juego, cargar lo que es captura de pantalla, mostrar todos los archivos y le damos a la captura que hicimos, que es esta. Una vez hemos enviado o cargado lo que es la captura, vamos a verificar el juego. Ok. Si sale eso, entonces tengo que convertir lo que es la imagen en JPG, porque no admite PNG. Si es así, vamos a lo que es Google, en convertir, vamos a convertir a JPG, conversor de imágenes JPG. Ahora vamos a elegir un archivo, mostrar, le damos aquí, le damos en iniciar y le damos en descargar. Ok, una vez descargado ya la imagen está en JPG, que es la misma que hicimos, pero en un diferente formato. PNG es como para imagen sin fondo, JPG es como una imagen normal, por decirlo de esa forma. Y la página solamente admite en JPG, así que vamos a ver otra vez, cargar una captura de pantalla. Verificamos que es la última foto, JPG, y le damos en verificar juego. Ahora, como podemos ver, aquí dice verificación en proceso. Gracias por completar el proceso. Verificaremos tu cuenta una vez nuestros admins revisen que todo está en orden. Sigue disfrutando de nuestros eventos y no pares de ganar. Listo. Ya con esto tienes que esperar a que esto salga así en verde y listo. Ya tu juego va a ser lo que, o que en tu cuenta va a ser verificada. Al igual con Valorant, Brawl Stars y en los juegos que tengan ahí disponibles. Bueno, en Brawl Stars y Clash Royale es muy diferente porque aquí, por ejemplo, aquí como dice, tienes que poner lo que es el slash y los números que salen aquí, como dice aquí en la captura. Tienes que darle clic a lo que es tu ID o tu icono del perfil. Después encontrar tu información, que es lo que está en la parte de abajo de tu perfil. Y después con ese ID que tienes abajo de tu perfil, colocarlo aquí y ya se vincula a tu cuenta o ellos la verifican para que tengan lo que es un comprobante. Y de igual forma con Clash Royale. eh, Tienes que lo que es verificarlo con tu ID o tu nombre. Lo que sale o que salga en tu perfil. Todo eso ya lo hice. Y además aquí ya te lo explican cómo hacerlo. Para que sepas cómo hacerlo en tu cuenta. Aparte de eso, ¿qué nos brinda Kiki Latam? Aparte de eso, ellos tienen lo que es una comunidad. Si tienes lo que es alguna información o alguna duda que tengas referente a lo que es el pago o te haya pasado algo en la cuenta, nos vamos ahora a lo que es Discord. Bueno, una vez ya aquí en Discord, como puedes ver, estamos en el canal de gg's.io. Aquí estamos en la sección de ayúdame. Aquí en esta sección varias personas hablan con los admin o el admin que está ahora mismo disponible y les dice qué es lo que pasa con la página web, como por ejemplo este mensaje.
Que dice que la web no tienes, él te da lo que es el soporte, de qué es lo que pasa dentro de tu cuenta. Aparte de eso, cuando tengas lo que es alguna pregunta, duda, te vas a la sección de ayúdame. Si quieres hablar con la comunidad o algo parecido, eh, puedes entrar a lo que es la sección en general. Por ejemplo, este admin se llama, bueno, lo que, lo que dice ahí, ter M1, voy a decir. Ajá. Aquí dice, ya están cargados los eventos de la semana, que son en GG's, a ver, Clash Royale, Brawl Stars, de Dota 2 y lo que es League of Legends. Todos están aquí. Pase de premios y eventos, todo listo. Aquí tienes toda la información de la página. Si no tienes alguna información en la página oficial o en la sección de Home, que es la principal. Si aquí no hay ninguna información o algún evento, ellos te lo van a decir en Discord, que es lo que estamos viendo aquí. Y esta es la comunidad que habla en realidad casi todos los días. Antes la comunidad era más activa porque te pagaban por hablar aquí, como unos $5 por semana, si eras el más activo en la comunidad, entre más cosas, pero ya no lo hacen. Hay que hacer que la comunidad crezca como antes, porque anteriormente la página hubo como una desactivación dentro de la página, como que se apagó. Y ellos la reactivaron y otra vez ya está funcionando, pero no con las mismas personas. Como puedes ver, el último mensaje fue ayer a las 11:53. También había patrocinadores o tester que creaban juegos nuevos y ellos lo tomaban como a Gigi Slatan, lo tomaban como opción como para tester y a los que estaban dentro de ese grupo de tester o que testean el juego, con los que miran si tiene algún bug, algún problema dentro del juego, lo reportan con el admin y el admin lo reporta con las personas responsables del juego y le hacen lo que es la configuración. Eso se llama un tester o alguien que testea los juegos antes que salga al mercado. Cosas así. Aquí también se hacía eso y te pagaban por eso. Es que por lo que veo hace falta como más personas, más gente o alguien que en realidad le dé la oportunidad a GG's como en Repeat, que en Repeat, eh, Repeat.gg lo compró Sony Entertainment, que es la empresa de Spider-Man. Ya saben que es Sony. Es una empresa ya multimillonaria que todo el mundo ya reconoce ya eh, quiénes son. La compró lo que es Sony a Repeat.gg y tenía ya alguien que en realidad los apoyaba, pero ya esa página web está cerrando en este año. Pero GG.io sigue lo que es activa, pero para mi punto de vista hace falta que un patrocinador o alguna persona interesada, como antes que sí habían bastantes personas que hasta te pagaban por hablar, cosa que primera vez yo observé dentro de una comunidad de Discord que hacían eso, y sí lo hacían, y te lo enviaban por RTM, que es una plataforma también de pago, pero la cambiaron a Binance. Ese es otro punto también. El otro punto de esto es que, bueno, pues también tienes la opción de que, bueno, pues puedes hablar con el administrador, jugar tu juego favorito, entre más cosas. Ya por lo demás, ya es que tú vincules lo que es tu cuenta de eh, Brawl Stars, League of Legends, Dota o Clash Royale, para que tengas lo que es ingresos jugando tu juego favorito. Así que, aparte de eso, como les dije, los eventos ya sucederá si hay algún patrocinador disponible para lo que es esta página. Y sería en realidad muy bueno que hubiera lo que es un patrocinador como antes, porque había lo que son en realidad más juegos y más ingresos. Así que bueno, aparte de eso, ya te expliqué que aquí en mi canal de YouTube tienes cómo se usa, aunque ya te expliqué y más, porque aquí en este video no te explico cómo vincular lo que es tu cuenta. Ahora sí te lo expliqué. Pero los dos principales son estos dos que están acá arriba, que son, no, que son este y este. En este es como la general, ¿ok? Y aquí tienes lo que es para retirar el dinero en tu cuenta bancaria y cómo hacer lo que es el pase y poner tu cuenta de Binance para que te depositen. Y lo otro que no les comenté es cómo se ve o cómo se ve la plataforma por dentro. Ok,
aquí como puedes ver, cuando ya te verifiquen lo que es el juego y veas que está lo que es verificado, solamente tienes que darle en participar. Le das aquí en participar y vas a participar en lo que es el torneo o el juego. Y listo. Aquí dice, consigue la mayor cantidad de XP de la semana. Esto lo vas a ganar con esto y esto, que es la misión diaria. Aquí en la misión semanal, aquí dice, los tres jugadores con más en curaciones en una partida se llevan el premio. Si juegas League of Legends, es como decir que vas a jugar con Soraka, Sylas, puede ser Nami, ajá, que es en League of Legends. Ya me sé en realidad los nombres porque tengo años jugando ese juego y le he sacado provecho con estas páginas. No es que solamente juegue por jugar, porque hay mucha gente que en realidad no sabe sobre esto y juega por jugar. Al menos la frustración o se me toca un equipo de mierda, para decirlo así, al menos gano plata jugando esa partida, porque es así. A veces los equipos no te ayudan en juegos de equipo, sino que te empiezan a insultar en el chat y eso te distrae. Y tú también escribes y eso te hace perder tiempo y oportunidades dentro de la partida. Ese juego es así. Pero bueno, ni modo, es un juego competitivo y te hace ganar a plata. Así que bueno. Aparte de eso, aquí en la otra opción que es Brawl Stars, es lo mismo. Tenemos lo que es la opción de misión diaria, reto semanal y reto, que diga, reto diario, sí, semanal y semanal. Aquí dice lo siguiente, los tres jugadores con más victorias se llevan el premio. Si vas ganando constantemente en versus, así como en clasificatoria, vas a ganarte $2 por semana. Y si ganas el reto semanal de tener el máximo de XP, ya serían 4. Y si ganas el reto diario, sería, si lo sumas por 7 días y te ganas $1 y quedas en primer premio, serían 7 por semana. 7 y esto termina también cada semana, así que serían 7 8 9 serían 11 en total por semana. Así que súmale ahí $11 por semana jugando nada más Brawl Stars y League of Legends. Solamente aquí. Y si juegas los 4 juegos, súmalo por 4, 11 por 4. Ok, si vamos a la calculadora, Google en calculadora, ok, ok, Google, no, calculadora. Ok, vamos a sumar 11, porque si aquí le hacemos la suma, 2 más 2, 4, y si ganas $1 por cada misión diaria, son 7 días a la semana, así que 7, 8, 9, 10, 11, serían $11 por semana, así que serían 11 por los 4 juegos, sería un total de $44, casi 50 por semana. Si en realidad tú juegas lo que son estos 4 juegos. Por ejemplo, si juegas lo que es League of Legends, Dota y Brawl Stars y Clash Royale, muy bien, eso es lo que te vas a ganar por semana. Si quedas siempre en el primer premio, serían 44. Si solamente tienes teléfono, así serían 11 y 11, serían 22 por semana. Porque si juegas solamente Brawl Stars y Clash Royale y haces todas las misiones semanales, es tu ganancia. Es lógico. 11 por 2 es igual a 22. O sea, serían $22 por semana. Y si juegas lo que es también Dota y lo que es League of Legends, 22 por semana, dando a un total de 44 por los 4 por semana. Y listo. Esa es la ganancia que te puedes ganar tú jugando lo que es en la plataforma GG's.Latam o GG's Latam. Es como decir GG's Latinoamérica. Por eso es el Latam, lógicamente. Así que bueno, este ha sido todo el video. Espero que ingreses a la página y ganes dinero con tu juego favorito. Así que acuérdate de que si quieres ingresar a lo que es la página, te vas a inicio, sección ganar dinero jugando, ver todo.
GG Zlatan y le das a registrarte a la página web y listo, es lo único que tienes que hacer y vincular tu juego como te enseñé con la captura de pantalla o tu ID o un pantallazo en tu teléfono si juegas en Brawl Stars o Clash Royale. Así que bueno, esto ha sido todo. Me despido. Chao.